Durante décadas, todos acreditaron conocer a Warren Buffett, el oráculo de Omaha, el hombre que convirtió unos pocos dólares en miles de millones. Pero nadie se preguntó qué tuvo que perder, desafiar o callar para construir ese imperio silencioso. Detrás de su sonrisa amable y sus frases de sabiduría, hay una historia de decisiones brutales, miedos ocultos y una estrategia tan precisa que cambió para siempre la forma de entender el dinero. Este documental no te mostrará al Buffett de los libros, sino al verdadero genio que aprendió a transformar las crisis en poder. Porque entender su mente no solo revela cómo hizo fortuna, sino cómo tú también podrías dejar de ser una pieza del sistema y empezar a jugar como el que mueve las piezas. Esta historia tiene un detalle oculto, que solo tiene sentido cuando llegas al final. Y ahí es exactamente donde todo se conecta. Warren Buffett, un joven empresario del Medio Oeste, ya mostraba desde temprano un hambre insaciable por descubrir oportunidades donde otros solo veían problemas. En sus primeros pasos hacia la construcción de un imperio financiero, puso la vista en una compañía en dificultades llamada Sanborn Maps. Esta empresa, especializada en mapas detallados de líneas eléctricas, tuberías de agua y tráfico urbano, ofrecía un servicio casi imposible de replicar antes de la era del GPS. Para las compañías de seguros, estos mapas eran oro puro. Les permitían evaluar riesgos con precisión y ajustar sus pólizas de manera más inteligente. Sin embargo, a medida que la industria se consolidaba, Sanborn perdía clientes y su valor en bolsa caía por debajo de lo que realmente valían sus activos. Para Buffett, esto no era un problema. Era una oportunidad de hacer dinero casi sin riesgo. Algo que solo alguien con su visión podía ver. Descubrió que la empresa poseía un portafolio de activos cuyo valor, si se liquidara, podía generar $65 por acción. Pero había un obstáculo: nadie dentro de la compañía estaba dispuesto a venderlo. Para poder desbloquear ese valor, Buffett necesitaba un asiento en la junta directiva. Y para conseguirlo, necesitaba capital. Pero él sabía exactamente dónde encontrarlo. Convencido de que esta inversión era prácticamente infalible, reunió a toda su familia, a su tía, su madre, su padre. Nadie se salvaba de ser parte de este plan. Intentó conseguir fondos de todos los que conocía, y su única misión estaba clara: tener suficiente dinero para entrar en la junta y cambiar las reglas del juego. Si te gustan las historias que revelan lo que hay detrás de los acontecimientos, inscríbete ahora, porque esto es solo el principio. 6 meses después, el joven de Omaha lo logró. Fue elegido miembro de la Junta de Sanborn. Su primer movimiento fue convocar una reunión para presentar su plan, liquidar el portafolio y desbloquear el verdadero valor de la empresa. Pero la reacción fue inesperada. Su propuesta fue rechazada. Buffett, lejos de intimidarse, entendió rápidamente que los demás miembros de la Junta no tenían el suficiente compromiso financiero. Simplemente eran oportunistas, aprovechando los recursos de la empresa para su beneficio. En lugar de rendirse, decidió tomar control absoluto, ignorando la recomendación de su mentor Ben Graham de no concentrar demasiado dinero en una sola inversión. Buffett compró aún más acciones, asegurándose de tener suficiente poder para imponer su estrategia. Con la determinación como su arma, regresó a la junta y dejó claro que, si no seguían su plan, todos serían reemplazados. Los miembros, temiendo por sus propios intereses, cedieron. La empresa fue dividida, y el joven inversor salió con una ganancia del 45% sobre su inversión inicial. Ese triunfo no solo le dio dinero, sino también confianza. Así comenzó su legado, marcando la historia de las finanzas por los siguientes 60 años y ganándose el apodo que lo inmortalizaría: el oráculo de Omaha. Warren Buffett nació en el seno de una
familia acomodada. Su abuelo era dueño de una próspera tienda de comestibles, y su padre, Howard Buffett, vivía cómodamente como corredor de bolsa. Todo parecía indicar que la vida del joven Warren estaría marcada por la seguridad y la abundancia. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Warren tenía apenas 2 años, la Gran Depresión devastó los Estados Unidos, y con ello, la prosperidad de su familia se desmoronó. Imaginar el miedo, la incertidumbre y la pérdida de control que muchas familias sintieron durante esos años es casi imposible. Para Howard Buffett, esto significó un desafío: reconstruir su carrera, mientras lidiaba con un colapso económico que lo había dejado sin nada. Pero Howard tenía una visión única. Observó que muchos habían perdido dinero en inversiones especulativas y comprendió que su oportunidad estaba en lo opuesto: vender acciones seguras, aquellas que protegieran el capital de sus clientes. Su reputación creció rápidamente. Se convirtió en un corredor prudente, confiable, capaz de guiar a otros en tiempos de caos. Y en medio de este ejemplo, un joven Warren absorbía cada lección. Su padre no necesitaba enseñarle con palabras, le mostraba con hechos cada decisión, cada riesgo calculado, cada acto de integridad. Era una lección silenciosa, pero poderosa. Para Buffett, su padre no solo era un guía, era un héroe. Mientras tanto, el hogar no era un refugio para Warren. Su madre, Leila Buffett, sufría de fuertes dolores de cabeza y de un historial familiar de trastornos mentales que a menudo se traducían en explosiones verbales hacia sus hijos. La presencia de su madre podía transformar cualquier mañana en un campo de batalla emocional. Sus críticas y comparaciones constantes con otros niños dejaban a Warren inseguro, aislado y retraído. Para un niño, enfrentar ese tipo de agresión constante de quien debería ser su protector deja huellas profundas, moldeando la percepción del mundo y de sí mismo. Buscando orden y control en medio de la confusión emocional, Warren desarrolló hábitos que parecían simples, pero eran refugios de seguridad. Coleccionaba estampillas, tapones de botella. Disfrutaba contar y clasificar cosas. Cada pequeño objeto le devolvía un sentido de previsibilidad, un control que su vida cotidiana le negaba. Sin embargo, al entrar en la adolescencia, esas pequeñas escapatorias no eran suficientes para enfrentar los desafíos de su entorno. Con un país que enseñaba que la prosperidad estaba ligada a la disciplina y al equilibrio, el joven Buffett comenzó a sentirse fuera de lugar, atrapado entre la admiración por su padre y el temor constante a la figura de su madre. Si esta historia hubiera ocurrido hoy, ¿crees que el desenlace habría sido el mismo? Quiero conocer vuestras teorías. Comenta para que yo lo sepa. Cuando Howard Buffett fue elegido congresista y la familia se mudó a Washington, D.C., el joven Warren se encontró en un mundo totalmente nuevo, un entorno desconocido y desafiante que no sabía cómo navegar. Su padre, absorbido por los deberes de su cargo, y su madre, implacable en sus críticas, dejaron a Warren sintiéndose cada vez más aislado. La frustración y la confusión lo llevaron por un camino oscuro. Comenzó a rebelarse contra la rutina y las expectativas, saltándose clases, mezclándose con malas compañías y cometiendo pequeños robos, como tomar pelotas de golf o participar en bromas que cruzaban los límites. Su espíritu inquieto y su necesidad de atención chocaban con la disciplina del hogar y la rigidez de la sociedad que lo rodeaba. A pesar de este comportamiento problemático, había un punto de inflexión. Un día, Howard Buffett lo enfrentó directamente. «Puedes hacer mucho mejor que esto». Esas palabras, cargadas de decepción pero también de esperanza, golpearon al joven Warren con fuerza. Por primera vez, comprendió que había personas en su vida cuya opinión realmente importaba y cuyo respeto debía ganar. Fue un momento de revelación. Decidió que nunca más defraudaría a su padre. Esa promesa, silenciosa pero firme,
sería la chispa que encendería su determinación. Un viaje a Nueva York con su padre lo cambió aún más. Allí conoció a Sidney Weinberg, el socio principal de Goldman Sachs, y quedó impresionado por su visión, su confianza y su autoridad. Weinberg se convirtió en un arquetipo para el joven Buffett, alguien que había construido su propio camino, y cuyo éxito era el tipo de vida que Warren quería emular. Motivado por ese encuentro, comenzó a pensar en cómo podía hacerse rico, no solo por dinero, sino para tener control y libertad. Desde pequeño, Buffett mostraba una inteligencia excepcional para los números y los riesgos calculados. Entendió que podía aprovechar sus habilidades en negocios propios. Entregaba periódicos, administraba máquinas de pinball en barberías locales y calculaba probabilidades para apostar en carreras de caballos. Cada pequeño proyecto le enseñaba sobre riesgo, recompensa y estrategia. Para cuando terminó la secundaria, ya había acumulado el equivalente a más de $50,000 actuales. Un logro extraordinario que demostraba que no solo era ambicioso, sino también excepcionalmente disciplinado y analítico. Deja un me gusta ahora como señal de que esta parte de la historia te ha parecido interesante. Aunque inicialmente había pensado en saltarse la universidad, Warren Buffett fue persuadido por su padre para continuar sus estudios superiores. Con su impresionante desempeño académico, fue aceptado en la Wharton School of Business, una de las escuelas más prestigiosas del país, pero mientras la mayoría de sus compañeros asistían a Wharton con el objetivo de convertirse en ejecutivos de grandes empresas, Buffett tenía un propósito diferente. Quería ser un mejor inversor. Su mirada estaba puesta en aprender lo que realmente importaba para generar riqueza y entender los negocios desde adentro, no solo desde la teoría. La emoción de Buffett aumentó cuando descubrió que uno de los coautores de su libro favorito, Security Analysis, enseñaba allí a David Dodd. Ese libro había sido su guía, un mapa en un mundo financiero que para muchos parecía caótico y arriesgado. Aunque al principio sentía que la universidad le enseñaba poco más allá de conceptos generales. Todo cambió cuando David Dodd lo presentó a Benjamin Graham, un hombre que cambiaría su vida por completo. Graham, pionero en una estrategia conocida como Value Investing, había desarrollado un enfoque para invertir, de manera que los beneficios fueran significativos, pero los riesgos limitados, aprendiendo de los errores devastadores de la especulación de los locos años 20. Buffett admiraba a Graham desde antes de conocerlo, y, para sorpresa de muchos, Graham también vio en él un potencial extraordinario. El joven de Omaha no solo entendía los conceptos, sino que tenía la intuición y la paciencia para aplicarlos de manera magistral. Graham se convirtió en mentor y guía, proporcionándole la estructura y las herramientas necesarias para explorar oportunidades donde otros solo veían incertidumbre. Ben Graham influyó enormemente en mi marco de inversión. Sin él, no estaría ni cerca de donde estoy hoy, recordaría Buffett años después. Tras graduarse, Buffett decidió profundizar aún más su conocimiento. Se inscribió en el programa de MBA de la Universidad de Columbia y comenzó a trabajar en la firma de inversiones de Graham como analista de acciones. Su trabajo consistía en buscar compañías conocidas como cigar butts, empresas que parecían casi condenadas, pero que vendían tan barato que aún podían ofrecer una última calada de beneficio. Cada análisis era un desafío, una oportunidad de afinar sus habilidades y de aprender a identificar valor donde los demás solo veían desperdicio. Para Buffett, cada cigar bar era una lección en paciencia, estrategia y visión, pasos necesarios para construir el imperio financiero que comenzaba a imaginar. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga, me apunto, para que sepa quién seguirá hasta el final. Mientras trabajaba en Graham Newman, Buffett perfeccionaba sus habilidades de inversión y, más importante aún, comenzaba a descubrir su propio estilo. Su capital personal, que para entonces ascendía a unos $19,000, equivalente a cerca de $200,000 actuales, le daba libertad para buscar oportunidades que otros
pasarían por alto. Y pronto, esa oportunidad apareció. Ann Rockwood, un fabricante de chocolate en Brooklyn, Nueva York, enfrentaba problemas debido a un aumento inesperado en el precio del cacao. La empresa luchaba por mantenerse rentable, pero detrás de sus dificultades, Graham y Buffett identificaron un tesoro oculto, enormes reservas de cacao almacenadas, que podrían venderse para generar ganancias. Sin embargo, había un obstáculo en vender el cacao a precio de mercado. Implicaría un enorme costo fiscal, reduciendo significativamente las ganancias. La situación parecía complicada, pero para Buffett, cada problema escondía una oportunidad. Graham, siempre meticuloso, buscó un socio para solucionar el dilema fiscal, y encontraron a Jay Pritzker, un inversor joven y perspicaz que comprendía a fondo la ley impositiva. Pritzker ideó un método ingenioso al ofrecer a los accionistas del cacao intercambiar sus acciones por el producto a un precio superior al de mercado, asegurando así ganancias para todos los involucrados. Para Ben Graham, esta era una oportunidad perfecta de arbitraje. Al comprar acciones a $34 y canjearlas inmediatamente a $36 por valor en cacao, garantizando un beneficio de $2 por acción sin riesgos. Pero Warren Buffett, con su visión audaz, vio algo aún más grande. Observó que si Pritzker estaba dispuesto a pagar una prima para hacerse con más acciones, debía estar convencido de que la empresa valía mucho más de lo que el mercado pensaba, desafiando incluso la filosofía de su mentor. Buffett decidió apostar casi todo su capital en Rockwood, poniendo el 75% de sus ahorros en la empresa y confiando en la recuperación de sus acciones. Era un movimiento arriesgado. Si Pritzker se equivocaba, Buffett no solo perdería dinero, sino también su reputación profesional ante Graham. Sin embargo, el joven inversor estaba convencido de que el riesgo controlado y la información privilegiada que él había identificado le darían la ventaja. Y tenía razón. El precio de las acciones de Rockwood subió de $36 a $85 por acción, generando para Buffett una ganancia de más de $13,000, equivalente a $144,000 en 2022. Este triunfo temprano no solo le dio riqueza, sino la confianza para seguir su instinto, entendiendo que ser fiel a su propia visión, incluso contra la corriente, podía rendir frutos extraordinarios. Escribe en los comentarios ¿qué lección te llevas de esta parte? Impresionado por la audacia y el éxito de su protegido, Ben Graham promovió rápidamente a Warren Buffett dentro de la firma. Para Buffett, cada paso en Graham Newman era una oportunidad de aprendizaje, pero también un recordatorio de que su verdadero destino no estaba en depender de otros, sino en construir algo propio. A pesar de su creciente reconocimiento y de la seguridad que podía ofrecerle un puesto de alto nivel, Buffett sentía un fuego interior que le decía que debía tomar las riendas de su carrera. Quería controlar su propio camino, decidir sus inversiones y forjar su legado sin depender de la visión de nadie más. Pero justo cuando se preparaba para convertirse en socio de Graham Newman, un giro inesperado cambió todo en Ben Graham. Decidió retirarse, disolver la sociedad y dedicar su tiempo a otros intereses, como el arte y su vida personal. Para Buffett, esto fue una lección dura y reveladora, incluso aquellos a quienes admiras profundamente y de quienes has aprendido todo, pueden desaparecer de tu vida profesional en un instante. Era un recordatorio brutal de que la independencia no era solo deseable, sino necesaria. Con la credencial y experiencia adquirida, Buffett podría haber asegurado un puesto lucrativo en Wall Street. Pero su visión iba más allá de la comodidad. Quería construir su propio camino hacia la riqueza y el control absoluto de sus inversiones. A la edad de 26 años, Buffett tomó una decisión que muchos considerarían arriesgada o incluso imprudente. Regresó a su ciudad natal, Omaha, para abrir su propia firma de inversiones. Con un pequeño grupo de familiares y amigos que confiaban en su talento, estableció su primer fondo de inversión. En pocas semanas,
Aquellos que poseían capital y buscaban una guía segura y sabia, comenzaron a invertir con él, reconociendo que la combinación de audacia, disciplina y visión de Buffett ofrecía algo que pocos podían igualar. Cada decisión de inversión no solo buscaba ganancias, sino la oportunidad de aplicar la filosofía de valor que había aprendido de Graham, adaptándola a su propio estilo y personalidad, pero incluso con suficiente financiación. Buffett sabía que la verdadera clave para superar a sus competidores estaba en descubrir oportunidades que otros no podían o no querían ver. Era un juego de información y visión mientras la mayoría miraba las empresas grandes y evidentes, Buffett prefería sumergirse en lo desconocido, buscar los activos escondidos, las compañías olvidadas, y convertir lo aparentemente insignificante en una fuente de riqueza extraordinaria. Su instinto era preciso y su paciencia infinita. Estaba construyendo no solo un portafolio de inversiones, sino también su reputación como alguien capaz de transformar el riesgo en oportunidad con precisión quirúrgica. Este canal es para quienes disfrutan profundizando en las historias. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios. Con el capital asegurado y la libertad para tomar sus propias decisiones, Buffett comenzó a explorar un mundo de oportunidades que muchos inversores ni siquiera se atrevían a considerar. Se sentía atraído por lo que otros descartaban, a pequeñas empresas olvidadas, acciones baratas y compañías con activos subestimados. Uno de sus primeros descubrimientos fue National American, una aseguradora de Nebraska que había comenzado como un fraude, pero que, tras años de litigios y cambios en la gestión, se había convertido en una empresa legítima. Muchos de los accionistas, en su mayoría agricultores, desconocían la transformación que la compañía había experimentado y pensaban que sus acciones seguían sin valor. Buffett identificó un tesoro escondido aunque el mercado cotizaba las acciones a precios bajos. Él calculó que su valor real superaba los $100 por acción. Pero el desafío no era solo descubrir el valor, sino acceder a él. A él, los accionistas estaban dispersos, desprevenidos y satisfechos, con la ilusión de que sus inversiones no tenían importancia. Warren no se limitó a comprar acciones desde la distancia. Decidió ir directamente a los agricultores, visitarlos en persona, conversar, convencerlos y adquirir sus acciones, a veces con un descuento del 70%. Muchos de ellos, felices de finalmente obtener algún valor por sus participaciones, aceptaron vender. Este enfoque, que Buffett llamaba bargain hunting, se convirtió en su sello distintivo. Mientras otros evitaban lo desconocido o dudaban frente al riesgo, él se sumergía en mercados ignorados y hallaba oportunidades extraordinarias. Cada inversión no era solo un movimiento financiero, era una lección de paciencia, persuasión y cálculo. Su habilidad para descubrir valor, donde otros solo veían pérdida, le permitió generar retornos anuales del 100% durante los primeros 5 años de su sociedad. La reputación de Buffett crecía al mismo ritmo que su cartera, y su nombre empezaba a resonar más allá de Omaha, llegando incluso a quienes nunca habían oído hablar de él. Para 1962, su fondo ya administraba $72 millones, más que la firma de su mentor, Graham. A la edad de 32 años, Buffett estaba en la vía rápida para convertirse en un titán financiero, pero todavía no sabía que la próxima inversión pondría a prueba no solo su habilidad, sino también su carácter y su reputación. Cada paso que daba lo acercaba a la construcción de un imperio, pero también a enfrentar decisiones que definirían no solo su fortuna, sino su legado como inversor ético, inteligente y visionario. ¿Qué parte te ha impresionado más hasta ahora? Me gustaría escuchar tus respuestas. Cuéntamelo en los comentarios. Mientras Buffett consolidaba su reputación y su cartera, se dio cuenta de algo fundamental. La información correcta podía ser más valiosa
que el dinero mismo. A diferencia de la explosión de datos, que hoy abruma a muchos inversores, en esa época la información precisa y oportuna era escasa, especialmente sobre empresas pequeñas o poco conocidas. Buffett entendía que quienes podían descubrir datos que otros pasaban por alto, tenían una ventaja casi insuperable. Su talento no residía solo en los números, sino en la capacidad de leer entre líneas, de descubrir patrones y oportunidades que el mercado ignoraba. En medio de esta búsqueda, una empresa olvidada captó su atención, Dempster Mill, una compañía familiar en Beatrice, Nebraska, especializada en molinos de viento y sistemas de riego. Aunque la empresa tenía abundantes activos físicos, su desempeño comercial era pobre. Buffett reconoció inmediatamente el valor oculto. Las acciones se cotizaban a $18, mientras que el valor contable superaba los 72. Una discrepancia tan enorme era prácticamente inverosímil. Y sin embargo, allí estaba la oportunidad perfecta para un inversor con visión y paciencia. Decidido a aprovechar esta ventaja, Buffett comenzó a comprar acciones hasta obtener una posición de control. Pero pronto descubrió un problema crítico. La gerencia de Dempster Mill era completamente incompetente. No comprendían los ciclos del negocio, continuaban produciendo molinos sin demanda suficiente y acumulaban deudas a corto plazo que amenazaban con hundir la empresa. Los bancos, viendo el riesgo, estaban listos para embargar inventarios y cerrar la compañía. Para Buffett, esta noticia fue un golpe brutal. Había invertido 1/5 del capital de su sociedad en esta empresa, y si Dempster quebraba, no solo perdería dinero, sino también la oportunidad de construir su imperio financiero. Frente a esta crisis, Buffett sabía que necesitaba ayuda, y había alguien que podía proveerla, Charlie Munger, un abogado e inversor en ascenso de California. Munger, conocido por su inteligencia estratégica y su capacidad para resolver problemas complejos, aceptó el desafío. Juntos, idearon un plan para salvar la compañía. Contrataron un gerente experimentado. Cerraron sucursales innecesarias. Despidieron personal de manera estratégica y vendieron equipos excedentes. Tras estas decisiones drásticas, Dempster Mill volvió a ser viable, pero la victoria no sería tranquila. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. Aunque Buffett y Munger lograron rescatar a Dempster Mill de la quiebra, el precio social de esa decisión fue inmediato y contundente. La drástica reestructuración afectó a cientos de trabajadores de la pequeña ciudad de Beatrice, y la comunidad reaccionó con indignación. Para muchos habitantes, Buffett no era un salvador, sino un depredador que solo buscaba su propio beneficio. La percepción del joven inversor se convirtió en la de un corporate raider, alguien que liquidaba empresas sin considerar las consecuencias humanas. Sin embargo, Buffett nunca tuvo la intención de dañar a nadie. Su objetivo era proteger la inversión y garantizar la continuidad del negocio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los ciudadanos de Beatrice, decididos a recuperar el control de la empresa, organizaron una recaudación de fondos y reunieron $3 millones para comprar Dempster Mill de vuelta. Para Buffett, la situación fue frustrante. Había salvado la compañía, pero la percepción pública lo retrataba como un villano. A pesar de la aparente derrota, la operación aún le generó un beneficio de $2 millones, demostrando que su capacidad para identificar valor y ejecutar estrategias con precisión era prácticamente infalible. Este episodio fue una lección crucial para Buffett. El éxito financiero no se mide solo en ganancias monetarias, sino también en reputación y confianza. A partir de Dempster Mill, comenzó a comprender que, para consolidar su legado, debía equilibrar el beneficio con la percepción pública, la ética y la responsabilidad social. Esta experiencia lo impulsó a desarrollar un enfoque más consciente y estratégico para futuras inversiones, priorizando compañías con potencial de crecimiento sostenible y que pudieran resistir
el escrutinio público. A pesar de los desafíos, Buffett no detuvo su búsqueda de oportunidades. Su método de bargain hunting seguía intacto: encontrar valor donde otros no podían o no querían mirar, y transformar empresas subestimadas en fuentes de riqueza y crecimiento. Cada inversión reforzaba su disciplina, su visión y su reputación como un inversor capaz de leer el mercado mejor que nadie, incluso en entornos donde el miedo y la incertidumbre dominaban. Para los inversores que lo observaban desde fuera, Buffett se perfilaba como un maverick. Para él, cada desafío era simplemente un paso más hacia la construcción de un imperio financiero que trascendería generaciones. Si la narración ya te ha cautivado, haz clic en el botón me gusta como señal de que estamos conectados. Después del tumulto con Dempster Mill, Buffett comprendió que la reputación podía ser tan valiosa como el dinero mismo. Su próxima inversión representaría una oportunidad no solo de ganancias, sino de restaurar la confianza que había perdido ante la opinión pública. En la década de 1960, American Express enfrentaba una crisis histórica. Un fraude masivo dentro de su división de almacenes había expuesto la compañía a pérdidas millonarias y reducido a la mitad su precio en bolsa. La prensa y los inversores dudaban de la solvencia de la empresa, pero Buffett, con su mirada analítica y su paciencia característica, vio algo que la mayoría pasaba por alto. American Express no era una empresa débil. Su problema era temporal y concentrado. El fraude afectaba solo una parte de sus operaciones, mientras que su negocio principal y su división de tarjetas de crédito seguían siendo sólidos. Buffett evaluó que el mercado había exagerado el impacto de la crisis, y allí estaba la oportunidad perfecta: comprar acciones cuando otros huían por miedo. Con una inversión de $1 millón, Buffett comenzó a reconstruir su reputación, demostrando que podía identificar valor real incluso en empresas percibidas como en problemas. Pero la situación era delicada. Muchos accionistas consideraban que la compañía debía litigar en lugar de pagar a los bancos afectados, mientras que la dirección, liderada por Howard Clark, proponía un acuerdo de $60 millones para resolver la crisis. Buffett no estaba obligado a involucrarse, pero eligió apoyar la estrategia de Clark, entendiendo que, aunque implicara un costo inmediato elevado, fortalecería la marca de American Express a largo plazo como una compañía confiable y ética. Esta decisión no solo restauró la confianza de los bancos y clientes, sino que también disparó el precio de las acciones, generando a Buffett $5 millones en ganancias y consolidando su reputación como un inversor estratégico que equilibraba beneficio y ética. Este episodio demostró una lección clave: a la inversión no se trata solo de números, sino de juicio, visión y carácter. Buffett estaba aprendiendo que un inversor exitoso debía combinar inteligencia financiera con integridad y estrategia, asegurándose de que sus decisiones no solo generaran riqueza, sino que también construyeran confianza y prestigio. Cada movimiento en el tablero financiero no solo reforzaba su cartera, sino también su identidad como un inversor que podía transformar crisis en oportunidades y problemas en victorias sostenibles. ¿Qué parte de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué aprendiste de ella? Por favor, coméntalo para que yo lo sepa. A pesar del éxito con American Express y de las ganancias que su bargain hunting le había proporcionado, Buffett sabía que su enfoque tradicional tenía límites. Su amigo y futuro socio, Charlie Munger, había estado observando con detenimiento y no tardó en señalar una verdad incómoda. Aunque las pequeñas empresas subvaloradas ofrecían rendimientos extraordinarios, este enfoque no era escalable. El método funcionaba maravillosamente para identificar oportunidades únicas, pero a medida que el fondo crecía, el número de empresas verdaderamente subvaloradas disponibles disminuía. Munger veía
un horizonte más amplio, un camino que permitiría multiplicar las ganancias sin depender únicamente de cigarbats o oportunidades aisladas. Buffett, obstinado y apasionado por su estilo, inicialmente dudó. Había construido su reputación y fortuna, desafiando la corriente, y renunciar a la estrategia que lo había hecho exitoso parecía una traición a su propia intuición. Sin embargo, la mente analítica de Munger y su perspectiva complementaria lo hicieron reflexionar. Munger no solo aportaba análisis y visión estratégica, también ofrecía un enfoque disciplinado que podía transformar pequeñas victorias en un imperio financiero coherente y duradero. Fue en ese momento que Buffett comenzó a comprender que asociarse con Munger no era solo una opción, sino un catalizador para multiplicar su influencia y alcance en el mundo financiero. Mientras reflexionaba sobre las enseñanzas de Munger, Buffett identificó otra oportunidad que podría poner a prueba su capacidad de adaptación y visión estratégica. Berkshire Hathaway. A primera vista, la empresa parecía un desastre, un fabricante textil del norte, destinado a extinguirse, con fábricas cerrándose y activos subutilizados. Para muchos, era un caso perdido, un símbolo de la decadencia industrial americana. Pero para Buffett, cada cierre de molino liberaba capital, y cada acción subvaluada representaba la posibilidad de control estratégico. Era otro desafío perfecto para aplicar su filosofía de inversión. Pero esta vez, con la lección aprendida de Munger, pensar en grande, más allá de las oportunidades pequeñas y dispersas. Así, Buffett comenzó a adquirir acciones de Berkshire Hathaway, inicialmente con la intención de obtener un pequeño beneficio a medida que la empresa liquidaba activos. Pero el destino tenía otros planes. El presidente de la compañía, Seabury Stanton, percibió las compras de Buffett como una amenaza y organizó una reunión para intentar negociar la recompra de sus acciones a un precio premium. Buffett, con su instinto agudo y su creciente determinación, pronto se dio cuenta de que esta era una prueba de carácter. No se trataba solo de dinero, sino de control, estrategia y reputación. Su decisión de persistir marcaría el inicio de una batalla que definiría no solo su futuro, sino la historia de Berkshire Hathaway. Si esta historia hubiera ocurrido hoy, ¿crees que el desenlace habría sido el mismo? Quiero conocer vuestras teorías. Comenta para que yo lo sepa. La batalla por Berkshire Hathaway no tardó en intensificarse. Buffett, con su visión clara y su paciencia característica, continuó adquiriendo acciones hasta alcanzar una posición de control significativa. Pero el verdadero desafío no era financiero, sino estratégico y emocional. Seabury Stanton, el presidente de la compañía, había subestimado la determinación del joven inversor de Omaha. La reunión inicial, en la que Stanton ofreció recomprar las acciones a un precio superior, resultó ser un engaño cuidadosamente planeado para medir la intención de Buffett y mantenerlo a raya. Esta traición despertó algo que Buffett nunca había sentido antes en sus operaciones previas, en una mezcla de indignación y resolución absoluta. Su emoción se convirtió en motor de acción. En lugar de retroceder, Buffett intensificó sus compras de acciones, decidido a no solo proteger su inversión, sino también a consolidar el control total de la empresa. Para él, esta no era una simple transacción, era una lección de integridad y estrategia. Un recordatorio de que en el mundo de los negocios no basta con la inteligencia financiera, también se necesita temple y determinación. Cada acción adquirida, cada movimiento calculado, acercaba a Buffett a su objetivo, y Stanton pronto comprendió que su intento de manipulación había fallado. Finalmente, Buffett logró el control de Berkshire Hathaway, marcando una victoria personal que, sin embargo, no estaba exenta de desafíos. La empresa estaba en ruinas en la industria textil, estaba en declive, las fábricas eran obsoletas, y los márgenes de ganancia prácticamente inexistentes. A pesar del triunfo en la batalla por el control, Buffett sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Su capacidad para transformar un negocio moribundo
en un motor de crecimiento, sería puesta a prueba como nunca antes. Esta experiencia consolidó en él una verdad que guiaría cada decisión futura. En el fracaso, no es el final, sino una oportunidad disfrazada. Y cada obstáculo contiene la semilla del éxito, si se aborda con inteligencia, paciencia y visión estratégica. Con la lección de Berkshire Hathaway grabada en su mente, Buffett estaba listo para un nuevo capítulo. No solo se trataba de generar ganancias, sino de aprender a construir un imperio sostenible, de encontrar socios estratégicos como Charlie Munger y de entender que la verdadera grandeza financiera requiere una combinación de talento, ética y audacia calculada. Este momento representaba no solo la consolidación de su poder como inversor, sino también el inicio de la transformación de una compañía en un legado que perduraría por décadas. Deja un me gusta ahora como señal de que esta parte de la historia te ha parecido interesante. Con el control de Berkshire Hathaway asegurado, Buffett se enfrentó a un nuevo desafío, a convertir una empresa textil moribunda en algo mucho más grande y duradero. La lección aprendida de la traición de Stanton y de los errores de sus inversiones anteriores lo habían preparado para ver más allá de la simple especulación. Esta vez, el enfoque sería estratégico, meticuloso y basado en valor real. No se trataba de liquidar activos rápidamente para obtener ganancias inmediatas, sino de construir un conglomerado que pudiera crecer sosteniblemente durante décadas. Aquí fue donde Charlie Munger se convirtió en un aliado indispensable. La combinación de la visión analítica de Buffett y la mente estratégica de Munger creó una sinergia única. Mientras Buffett continuaba buscando oportunidades en empresas subvaloradas, Munger aportaba perspectiva sobre cómo estructurar inversiones de manera más eficiente y cómo identificar compañías con verdadero potencial de crecimiento, no solo oportunidades momentáneas de cegar bats. Juntos, comenzaron a trazar un plan para diversificar Berkshire Hathaway más allá del textil, transformándola en una plataforma para adquirir negocios sólidos en diferentes sectores. El enfoque de Buffett y Munger no era solo financiero, también estaba profundamente ligado a su ética y reputación. Cada adquisición debía cumplir con criterios estrictos. La empresa debía tener un buen equipo de gestión, potencial de crecimiento y operaciones que generaran flujos de efectivo estables. Además, entendieron algo fundamental: la paciencia es más valiosa que la rapidez. Buffett ya había aprendido que intentar apresurar resultados podía ser desastroso, y esta vez aplicaría un enfoque a largo plazo, comprando compañías sólidas a precios razonables y permitiendo que el tiempo trabajara a su favor. A medida que implementaban esta estrategia, Berkshire Hathaway comenzó a transformarse. Lo que antes era un conglomerado textil en declive se convirtió lentamente en un vehículo de inversión diversificado, capaz de absorber riesgos calculados y capitalizar oportunidades que otros inversores pasaban por alto. Cada adquisición reforzaba la identidad de Buffett como un inversor meticuloso, disciplinado y visionario, y consolidaba la reputación de Berkshire Hathaway como un conglomerado confiable y sólido. Esta fase marcó el inicio de la metamorfosis que llevaría a la empresa a convertirse en una de las instituciones financieras más respetadas y admiradas del mundo, y al joven inversor de Omaha en una leyenda viva del mundo financiero. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga: me apunto, para que sepa quién seguirá hasta el final. Las primeras adquisiciones estratégicas de Buffett y Munger marcaron un antes y un después en la historia de Berkshire Hathaway. Su objetivo no era simplemente comprar empresas baratas, buscaban compañías con fundamentos sólidos, que generaran flujo de caja constante y que estuvieran dirigidas por equipos de gestión competentes y confiables. Este enfoque, revolucionario en su época, les permitió construir un conglomerado diversificado, sin depender de la especulación del mercado o de ganancias rápidas. Cada adquisición era calculada,
meticulosa y con una visión clara del futuro. Una de las primeras empresas que Buffett adquirió fue See's Candies, una compañía de chocolates con una sólida reputación en California. A primera vista, era un negocio pequeño y aparentemente sencillo, pero Buffett vio más allá de la superficie. A un flujo de caja estable, clientes leales y un producto con demanda constante. Comprando la empresa con un precio razonable, Buffett aplicó su filosofía de inversión basada en valor, entendiendo que no todas las oportunidades de oro brillan de inmediato. See's Candies se convirtió en un modelo de cómo Berkshire Hathaway podía adquirir negocios con potencial de crecimiento sostenido y, al mismo tiempo, preservar la cultura y la identidad de la empresa. Mientras tanto, Munger aportaba su perspectiva única sobre la estrategia a largo plazo. Él enseñaba a Buffett a no solo mirar el precio de las acciones, sino el valor intrínseco de cada compañía y su capacidad para generar riqueza durante décadas. Esta colaboración transformó la manera en que Buffett veía las inversiones. Ya no se trataba solo de encontrar gangas momentáneas, sino de identificar negocios con ventajas competitivas duraderas, marcas sólidas y potencial para crecer de manera consistente. La combinación de disciplina financiera, análisis profundo y visión estratégica creó una fórmula que sería la base del éxito de Berkshire Hathaway por los próximos 50 años. Cada adquisición consolidaba la reputación de Buffett como un inversor diferente, alguien que podía ver valor donde otros solo veían riesgo. Su estilo, metódico y paciente, comenzaba a diferenciarlo de sus contemporáneos en Wall Street, y la leyenda del oráculo Yomaha comenzaba a formarse. Lo que antes parecía una empresa textil moribunda se transformaba lentamente en un conglomerado, capaz de competir en múltiples industrias, con un enfoque en el crecimiento sostenido y la preservación de la riqueza a largo plazo. Buffett y Munger demostraban que la verdadera inversión no es solo un juego de números, sino un arte que combina inteligencia, paciencia y visión de futuro. Escribe en los comentarios, ¿qué lección te llevas de esta parte? Con la adquisición de See's Candies como modelo, Buffett y Munger comenzaron a expandir Berkshire Hathaway hacia nuevos horizontes. Su enfoque ya no era simplemente acumular empresas subvaloradas. Ahora buscaban compañías con ventajas competitivas sostenibles, marcas fuertes y la capacidad de generar flujos de efectivo consistentes que permitieran financiar futuras adquisiciones. Cada inversión estaba cuidadosamente analizada, evaluando no solo los números, sino también la cultura corporativa y la capacidad del equipo de gestión para mantener y potenciar el negocio. Durante este periodo Buffett también refinó su filosofía de inversión. No se trataba de comprar barato y vender caro de inmediato, sino de encontrar empresas que pudieran mantener su valor y crecer durante décadas. Compañías como The Washington Post, una de las primeras grandes adquisiciones de Berkshire, fuera del sector textil, demostraron que su estrategia funcionaba en industrias completamente diferentes. Buffett aplicaba los mismos principios en evaluar el valor intrínseco, calcular el margen de seguridad y asegurar que cada inversión tuviera un potencial de crecimiento sostenible. La asociación con Charlie Munger seguía siendo clave, mientras Buffett aportaba disciplina financiera y experiencia en identificar oportunidades de valor. Munger proporcionaba una perspectiva estratégica más amplia, enseñándole a pensar en términos de ventaja competitiva y a considerar empresas de mayor calidad, incluso si eso significaba pagar un precio más alto por ellas. Juntos, comenzaron a alejarse del enfoque de cigar butts que había caracterizado los primeros años de Buffett, adoptando un estilo más moderno, escalable y adaptable a un conglomerado creciente. A medida que Berkshire Hathaway adquiría nuevas empresas, el portafolio diversificado crecía y consolidaba su posición en el mercado. Buffett demostraba que la paciencia y la visión a largo plazo podían superar la especulación y la volatilidad de Wall Street. Cada éxito reforzaba su reputación como un inversor meticuloso,
capaz de transformar oportunidades aparentemente ordinarias en negocios rentables y duraderos. Su método no solo generaba riqueza, sino también confianza, respeto y un legado que inspiraría a generaciones de inversores. El camino de Berkshire Hathaway estaba trazado en un conglomerado que combinaba inversión en empresas de calidad, visión estratégica y ética en los negocios. Buffett y Munger habían encontrado la fórmula que cambiaría para siempre la manera de invertir y construir riqueza, consolidando al joven inversor de Omaha como un referente mundial y dejando claro que la verdadera grandeza en las finanzas requiere inteligencia, paciencia y una estrategia clara a largo plazo. Este canal es para quienes disfrutan profundizando en las historias. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios. A medida que Berkshire Hathaway continuaba su expansión, Buffett y Munger comenzaron a consolidar un modelo que redefiniría la inversión corporativa. Cada adquisición ya no era solo una oportunidad de lucro, era un paso estratégico para construir un conglomerado capaz de resistir crisis económicas, fluctuaciones del mercado y cambios en la industria. La disciplina que ambos habían cultivado permitía identificar empresas con flujos de efectivos sólidos y líderes competentes, asegurando que cada negocio adquiriera valor con el tiempo, no solo de manera inmediata. En este proceso, Buffett mostró su habilidad para anticipar tendencias y protegerse contra riesgos. Aprendió a leer más allá de los balances financieros, evaluando la cultura interna, la lealtad del cliente y la resiliencia del negocio frente a la competencia. Esta visión integral transformó a Berkshire Hathaway en una entidad única. No era simplemente una colección de empresas, sino un ecosistema financiero coherente y fuerte capaz de generar riqueza sostenida, sin depender de la especulación o de modas pasajeras del mercado. Al mismo tiempo, Munger introdujo a Buffett a una manera más sofisticada de pensar sobre el capital. No se trataba solo de aprovechar oportunidades baratas, sino de invertir en calidad, incluso si eso implicaba pagar un precio mayor. Esta filosofía dio origen a adquisiciones icónicas como Coca-Cola, una compañía que ofrecía no solo rendimiento financiero, sino también estabilidad y crecimiento a largo plazo. Buffett comprendió que la verdadera inversión de valor no consiste únicamente en encontrar gangas, sino en identificar empresas excepcionales, capaces de prosperar por décadas. Con cada nueva adquisición y cada estrategia bien ejecutada, la reputación de Buffett crecía. Se convirtió en un referente mundial, conocido no solo por su riqueza, sino por su enfoque ético, disciplinado y visionario. Berkshire Hathaway comenzaba a reflejar su filosofía en paciencia, análisis profundo y confianza en la gestión competente. Cada paso consolidaba la idea de que el éxito en las finanzas no es producto de la suerte, sino de la combinación de conocimiento, estrategia y carácter. A finales de la década de 1960, Berkshire Hathaway ya no era simplemente un conglomerado en expansión. Se había transformado en un símbolo del enfoque de inversión de Buffett y Munger. Inteligencia aplicada, disciplina implacable y visión a largo plazo. La historia del joven inversor de Omaha estaba lejos de terminar, pero su camino hacia la leyenda ya estaba claramente marcado, y el mundo comenzaba a tomar nota del oráculo de Omaha y del imperio que estaba construyendo con paciencia, audacia y visión estratégica. ¿Qué parte te ha impresionado más hasta ahora? Me gustaría escuchar tus respuestas. Cuéntamelo en los comentarios. Durante los años siguientes, Buffett y Munger enfrentaron pruebas que habrían hecho temblar a cualquier inversor convencional. La economía estadounidense atravesaba cambios constantes en crisis energéticas, recesiones periódicas y la incertidumbre de mercados financieros volátiles. Mientras muchos se dejaban llevar por el pánico o la especulación, Buffett mantenía la calma, aplicando la filosofía que había aprendido de Ben Graham y refinado junto a Munger.
Invertir en negocios sólidos, con flujos de caja estables y ventajas competitivas duraderas. La verdadera fortaleza de Berkshire Hathaway no residía solo en la cantidad de empresas que adquirían, sino en la calidad de su gestión y la disciplina financiera que Buffett implementaba en cada decisión. Cada crisis era una oportunidad para demostrar que su enfoque no solo generaba ganancias, sino que protegía el capital de los inversores. Mientras otros huían, Buffett veía valor donde la mayoría solo veía riesgo. Su capacidad para mantener la visión a largo plazo y resistir las presiones del corto plazo lo diferenciaba radicalmente de sus contemporáneos. Uno de los momentos más significativos fue durante la recesión de principios de los años 70, cuando varias compañías en el portafolio de Berkshire enfrentaban dificultades temporales. Buffett y Munger, lejos de vender por pánico, analizaron profundamente cada situación, identificando cuál era una crisis pasajera y cuál requería intervención estratégica. Esta habilidad para discernir y actuar con precisión convirtió a Berkshire Hathaway en un refugio seguro, consolidando su reputación como un conglomerado resistente y confiable. A medida que el conglomerado crecía, Buffett y Munger también perfeccionaban su modelo de inversión. No solo compraban empresas, sino que fomentaban su crecimiento, respetando la cultura de cada compañía y manteniendo líderes competentes al frente. Esta visión, que combinaba ética, estrategia y paciencia, estableció un estándar que pocos podían replicar. Berkshire Hathaway ya no era solo un vehículo financiero, era un ejemplo vivo de cómo se puede construir un imperio basado en la excelencia, la prudencia y la audacia calculada. En este periodo, Buffett consolidó también su identidad pública, un inversor meticuloso, paciente y éticamente responsable, que no solo buscaba beneficios personales, sino que generaba confianza y respeto en el mundo financiero. Su estilo de liderazgo inspiraba a otros inversores, demostrando que el éxito no proviene de atajos ni de suerte, sino de una visión clara, disciplina inquebrantable y un compromiso absoluto con la excelencia y el valor real. El oráculo de Omaha estaba dejando una huella imborrable, y el imperio de Berkshire Hathaway se consolidaba como un faro de estabilidad y visión estratégica en medio de un mundo financiero turbulento. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. Con la década de 1970 avanzando, Buffett y Munger comenzaron a explorar oportunidades más audaces, alejándose de las empresas tradicionales para diversificar aún más el portafolio de Berkshire Hathaway. Ya no se trataba solo de invertir en compañías subvaloradas con activos ocultos, sino de identificar negocios excepcionales que pudieran generar flujos de caja sostenibles y crecer durante décadas. Esta era una etapa de expansión estratégica, donde cada decisión debía ser meticulosamente calculada y respaldada por análisis profundo. Una de las adquisiciones más significativas fue la de una compañía de seguros, un sector que Buffett había estudiado y comprendido profundamente, gracias a su capacidad para analizar riesgos y valorar empresas más allá de las apariencias. Vio en este negocio una oportunidad única para generar ingresos recurrentes, fundamentales para financiar futuras inversiones. La adquisición no solo fortaleció la posición financiera de Berkshire, sino que también le permitió diversificar su portafolio en una industria que ofrecía estabilidad y potencial de crecimiento constante. Mientras tanto, Munger continuaba desafiando a Buffett a elevar su visión. Le enseñaba a considerar no solo el valor intrínseco, sino también la calidad del negocio, la cultura corporativa y su capacidad para mantener ventajas competitivas a largo plazo. Esta filosofía condujo a inversiones más selectivas, como la adquisición de empresas con marcas reconocidas y negocios robustos, aunque ello implicara pagar un precio más alto. La combinación del ojo clínico de Buffett para oportunidades subvaloradas y la visión estratégica de Munger comenzaba a generar un modelo de inversión sin precedente. Cada nueva adquisición
reforzaba la reputación de Berkshire Hathaway como un conglomerado sólido, confiable y visionario. Mientras otros inversores se concentraban en ganancias rápidas y especulación, Buffett y Munger construían un imperio con paciencia, ética y rigor analítico. Su enfoque demostraba que era posible obtener retornos excepcionales sin sacrificar principios ni asumir riesgos innecesarios. Los años pasaban y la leyenda del oráculo de Omaha crecía, consolidando a Buffett y Munger como referentes mundiales de inversión y dejando claro que su visión estaba cambiando para siempre la manera de hacer negocios en Estados Unidos y el mundo. Berkshire Hathaway ya no era solo un vehículo de inversión. Se había convertido en un símbolo de disciplina, inteligencia estratégica y visión a largo plazo. Cada adquisición, cada decisión cuidadosamente analizada y cada éxito consolidaba el legado de Buffett y Munger, mostrando que el verdadero poder financiero no reside en la rapidez ni en la especulación, sino en la paciencia, la ética y la capacidad de ver oportunidades donde otros solo perciben riesgo. La historia de Buffett y Munger estaba lejos de terminar, pero su influencia ya era profunda y duradera, marcando el rumbo de generaciones de inversores. Si la narración ya te ha cautivado, haz clic en el botón me gusta como señal de que estamos conectados. Durante las décadas siguientes, Berkshire Hathaway se transformó en un verdadero coloso financiero, un conglomerado que abarcaba múltiples industrias, seguros, manufactura, distribución, alimentos y bebidas, entre otros. Cada adquisición estaba cuidadosamente seleccionada para encajar en la visión de Buffett y Munger. Empresas con ventajas competitivas sostenibles, flujos de caja sólidos y equipos de gestión confiables. La diversificación no era un fin en sí mismo, sino una estrategia para garantizar estabilidad y crecimiento constante a largo plazo. El éxito de Buffett no se basaba en la suerte ni en especulaciones momentáneas, sino en su meticulosa habilidad para evaluar el valor intrínseco de cada empresa, entender los riesgos y anticipar las oportunidades. Mientras el mercado fluctuaba y la economía global enfrentaba crisis energéticas, recesiones y cambios tecnológicos, Berkshire Hathaway mantenía su rumbo, demostrando que la paciencia y la disciplina podían superar cualquier tormenta financiera. Cada decisión de inversión era una lección de inteligencia aplicada, ética y previsión estratégica. Uno de los factores clave del éxito de Buffett fue su capacidad para mantener una reputación impecable. Su estilo de liderazgo, basado en la integridad, la transparencia y la confianza, generaba seguridad entre los inversores y socios, consolidando su imagen como un inversor ético y visionario. Esta reputación le permitió acceder a oportunidades que otros simplemente no podían alcanzar, construyendo un imperio financiero sin precedentes. Munger, como socio estratégico, complementaba la visión de Buffett con un enfoque más amplio, evaluando riesgos, calidad de las empresas y la sostenibilidad de sus ventajas competitivas. A medida que Berkshire Hathaway crecía, también lo hacía la influencia de Buffett en el mundo financiero. Su capacidad para identificar empresas con potencial oculto, proteger el capital de los inversores y generar retornos sostenibles lo convirtió en una figura respetada y temida en Wall Street. El oráculo de Omaha ya no era solo un apodo, era un reflejo de la combinación única de inteligencia, ética y visión que lo distinguía de cualquier otro inversor de su tiempo. Berkshire Hathaway pasó de ser un conglomerado regional a un imperio global, un testimonio viviente de cómo la disciplina, la estrategia y la visión a largo plazo pueden transformar oportunidades ordinarias en negocios extraordinarios. Cada paso consolidaba el legado de Buffett y Munger, demostrando que el verdadero poder financiero no reside en la velocidad ni en la especulación, sino en la capacidad de entender, anticipar y actuar con sabiduría y paciencia.
Su historia se convirtió en una inspiración para inversores de todo el mundo. Un ejemplo de cómo el enfoque correcto puede convertir la visión en realidad y el riesgo en oportunidad. ¿Qué parte de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué aprendiste de ella? Por favor, coméntalo para que yo lo sepa. Hoy, Warren Buffett no es solo un inversor, es una leyenda viva. El oráculo de Omaha, un hombre cuya visión y disciplina cambiaron para siempre la manera de entender la inversión y los negocios. Su historia comenzó en la infancia, con lecciones de resiliencia, ética y observación de su padre. Y continuó con cada decisión estratégica, cada inversión calculada y cada riesgo medido que tomó junto a Charlie Munger. No se trata solo de riqueza, sino de la capacidad de transformar desafíos en oportunidades, errores en aprendizaje y visión en legado. El imperio de Berkshire Hathaway es un reflejo de su filosofía en paciencia, análisis profundo, integridad y un enfoque en el valor real. Cada empresa adquirida, desde la humilde compañía de seguros hasta gigantes globales como Coca-Cola o American Express, representa no solo un negocio exitoso, sino la aplicación de principios sólidos que cualquiera puede admirar y aprender. Buffett demostró que la verdadera riqueza se construye con inteligencia, ética y visión a largo plazo, y que la especulación y la prisa rara vez llevan a la grandeza sostenida. Más allá del dinero, Buffett ha dejado una lección de vida. El éxito no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de mantenerse fiel a principio, aprender de los errores, ayudar a otros, a proteger su capital y tomar decisiones con calma y claridad incluso cuando todo el mundo parece actuar precipitadamente. Su historia inspira a inversionistas, emprendedores y cualquier persona que busque construir algo duradero, recordándonos que la disciplina, la curiosidad y la paciencia son las herramientas más poderosas para lograr objetivos extraordinarios. En sus más de 6 décadas de carrera, Buffett no solo ha generado riqueza incalculable para él y sus inversores, sino que ha elevado el estándar de lo que significa ser un inversor responsable y visionario. Su influencia va más allá de Wall Street. Su forma de pensar, sus decisiones y su legado se estudian y se aplican en escuelas de negocios, corporaciones y entre individuos que buscan entender cómo funciona realmente el mundo financiero. Hoy, al mirar la historia de Warren Buffett, entendemos que no se trata solo de comprar y vender acciones. Se trata de comprender el valor real, de aprender a evaluar riesgos y oportunidades con claridad y de actuar con integridad y visión. Su vida es un ejemplo inspirador de cómo la pasión, la disciplina y la inteligencia pueden transformar sueños en realidad, desafíos en victorias y visión en un legado que trasciende generaciones. Warren Buffett no solo construyó un imperio financiero, construyó una filosofía de vida y de inversión que seguirá guiando a millones por décadas. Y así, la leyenda del oráculo de Omaha sigue viva, recordándonos que, con visión, paciencia y ética, todo es posible. Si te gustó este contenido, dale like, deja tu opinión en los comentarios y compártelo. La envidia de quienes prosperan en secreto puede ser reemplazada por tu propio ascenso. Imagina el orgullo de dominar el mundo financiero. No te resistas. Mira el video recomendado y siente la pasión de la ambición.